Bueno, pues vamos a leer un poco antes de irnos a dormir, porque esa es la idea, ¿no? Evaluación secundaria. Estamos hablando todavía de las emergencias endocrinas. En algunos casos, cuando el paciente está gravemente enfermo o lesionado o el tiempo de transporte es corto, es posible que no tenga tiempo para realizar una evaluación secundaria. En otros casos, la evaluación secundaria puede ocurrir en la escena o en camino a la sala de emergencias. En primer lugar, evalúe a los pacientes que no responden de la cabeza a los pies con una evaluación secundaria. Todo el cuerpo buscando pistas sobre su condición. El paciente puede haber sufrido un traumatismo como resultado de mareos o cambios en el nivel de conciencia. Al igual que cada llamada, debe realizar una evaluación secundaria cuando el tiempo lo permita, con pacientes inconscientes o pacientes con un estado mental alterado. Debe asumir el papel de detective y buscar problemas o lesiones que no sean evidentes porque el paciente no puede comunicárselos. Aunque un estado mental alterado puede ser causa. ¿Por qué no me deja bajar? ¿Qué? Bueno, ya resuelvo. Aunque un estado mental alterado puede ser la causa de una hemorragia por glucosa. Si el nivel es demasiado alto o demasiado bajo, el paciente puede haber sufrido un traumatismo o tener otro problema metabólico. Un estado mental alterado también puede deberse a otra causa, como una intoxicación, un envenenamiento o un traumatismo cráneoencefálico. Un examen sistemático del paciente puede proporcionar información esencial para una atención adecuada. Venga, ¿cómo hago para bajar aquí? ¿Se bloquea la pantalla? No, espera. Se bloquea la pantalla, no puedo seguir. A ver. Me tocó abrir el computador. A ver, ahora sí. Cuando se sospecha de que hay un problema relacionado con la diabetes, una evaluación secundaria podría centrarse en el estado mental del paciente y su capacidad para tragar y proteger las vías respiratorias. Espere, cuando se sospecha de que hay un problema relacionado con la diabetes, una evaluación secundaria puede centrarse en el estado mental del paciente y su capacidad de tragar y proteger las vías respiratorias, obtener una puntuación en la escala de coma de Glasgow para rastrear el estado neurológico del paciente. Obtenga un conjunto completo de signos vitales, incluyendo una medición. El nivel de sangre del paciente, de glucosa, usando un glucómetro, el medidor de glucosa en sangre, portátil de glucosa. El monitor mide la glucosa en nivel de la sangre completa utilizando muestras capilares o venosas. Avances en la tecnología ahora permiten a los pacientes realizar un seguimiento de su presión arterial y la glucosa en el tiempo real, utilizando sensores portátiles como Dexcom y Freestyle, que envían información vía Bluetooth al teléfono del paciente. En hipoglucemia, las respiraciones son normales. En hipo, abajo. Las respiraciones son normales a rápidas. La pulsación es débil y rápida y la piel suele estar pálida y húmeda, con un nivel bajo de presión arterial, aunque la palidez o una disminución en el flujo sanguíneo puede ser difícil de detectar en personas de piel oscura. Se puede observar examinándose las membranas mucosas. Esto lo voy a señalar. La hipoglucemia, las respiraciones son normales. En hipoglucemia las respiraciones son normales y rápidas. El pulso es débil y rápido. La piel es típicamente pálida y húmeda, con una baja presión en la sangre.
Entonces, en la observación general, el paciente puede tener un aspecto ceniciento o gris. Ok, en observación general, el paciente puede tener un aspecto ceniciento o gris. En hiperglucemia, las respiraciones pueden ser profundas y pueden ser profundas y rápidas. Puede tener un aspecto ceniciento o gris. No, espéreme. Perdón. En hiperglucemia, las respiraciones pueden ser profundas y rápidas. La pulsación puede ser rápida, débil y filiforme. Y la piel puede ser cálida y seca con un aspecto normal de presión arterial. Ok, entonces en hiperglicemia las respiraciones pueden ser profundas y rápidas. El pulso puede ser rápido, débil y... Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y la piel pues... pucha. A ver. Ok, en hiperglicemia las respiraciones pueden ser profundas, rápidas, profundas y rápidas. La pulsación puede ser rápida, débil y filiforme. La piel puede estar cálida y seca con un aspecto normal y con un aspecto normal de presión arterial. A veces la presión arterial puede ser baja. Debería ser más fácil para usted identificar valores anormales, signos vitales cuando conoces la glucosa en la sangre. El nivel es demasiado alto, demasiado bajo. Recuerde, el paciente puede tener niveles anormales a los signos vitales y la glucosa normal en la sangre y el valor normal en la glucosa en la sangre. Cuando este es el caso, algo más puede estar causando el problema del paciente en el estado mental alterado, vómitos u otras molestias. Es importante leer y comprender el manual del usuario antes de usar un glucómetro portátil, ya que las especificaciones del dispositivo pueden variar según el fabricante. Algunos glucómetros indican un nivel bajo, low, dice así, low, que bueno, low en inglés es bajo, pero ahí dice literal LO. Cuando detectan la glucosa, una lectura inferior a 20 mg/dl, ¿cómo será? ¿Sí? Sí, la traducción es correcta. Mientras que otros muestran low cuando detectan una lectura inferior a 30 mg/dl. Lo mismo ocurre con una lectura alta, que es high. Algunos glucómetros muestran high a 550 y otros a 600. Por lo tanto, es importante conocer los rangos superior e inferior en los que funciona su glucómetro. El rango normal para los niveles de glucosa en la sangre en adultos y niños que no ayunan, la glucosa en la sangre es de 80 a 120 mg/dl. Los niveles de glucosa en los neonatos deben estar por encima de los 70. Ok. Esto es importante señalarlo. El nivel normal de la glucosa es entre 80 y 120. Para arriba es hiper, por debajo de 80 es hipo. Y lo normal en los neonatos es por encima de 70. Ok. Revaloración. Es importante reevaluar al paciente con diabetes con frecuencia para evaluar los cambios. ¿Hay alguna mejoría en el estado mental del paciente? ¿Están intactos los ABC? ¿Cómo responde el paciente a las intervenciones realizadas? ¿Cómo debe ajustar o modificar las intervenciones
y en muchos pacientes con diabetes notará una notable mejoría con el tratamiento adecuado. Documente cada evaluación, sus hallazgos en el momento de las intervenciones y cualquier cambio en la producción del paciente. Base su administración de glucosa en lecturas seriadas del glucómetro. Si no dispone de un glucómetro, un deterioro del nivel de conciencia indica que necesita administrar más glucosa. Si no dispone, venga, que esto sí lo voy a señalar. Desde acá. Dice, base su administración de glucosa en las lecturas seriadas del glucómetro. Si no dispone de un glucómetro, un deterioro del nivel de conciencia indica que necesita administrar más glucosa. Glucosa, entonces pues porque tiene hipoglucemia. Si su paciente es hipoglucémico, está consciente y puede tragar sin riesgo de aspiración, anímelo a tomar glucosa en tabletas. Si no están disponibles las fuentes domésticas de glucosa, se puede usar bebidas como jugos u otras bebidas azucaradas. No tema administrar demasiado azúcar, no de bebidas sin azúcar endulzadas con sacarina u otros edulcorantes sintéticos, ya que tendrán poco o ningún efecto. Y si el producto local lo permite, también puede ayudar al paciente en administrando un gel de preparación o bebida azucarada. Ese gel ese ya lo vimos, que están de los medicamentos que puede cargar que puede administrar el EMT. Si su paciente con hipoglicemia, si el protocolo local lo permite, también puede ayudar al paciente a administrar un gel en preparación o bebida azucarada, ya lo dije. Si su paciente con hipoglucemia está inconsciente o si existe algún riesgo de aspiración, el paciente necesitará administración intravenosa. Espera, a ver. También que si su paciente con hipoglucemia está inconsciente, claro, es inconsciente, o si existe algún riesgo de aspiración, el paciente necesitará administración intravenosa, un IV de glucosa, o intramuscular, IM, o intranasal, IN, de glucagón, que la mayoría de los paramédicos no están autorizados no están autorizados a administrar. Su responsabilidad es proporcionar un traslado inmediato al hospital, donde se le pueda brindar la atención adecuada. Si está trabajando en un sistema escalonado, permite que los técnicos en emergencias médicas y los paramédicos inicien una intravenosa y administren glucosa en suero. Un paciente con hipoglucemia sintomática inició rápido un paciente con hipoglucemia sintomática, que es un inicio rápido del estado mental alterado por hipoglucemia, necesita glucosa inmediatamente. Un paciente con hiperglucemia sintomática, o sea, acidosis, deshidratación o hiperglucemia, necesita insulina y fluidoterapia intravenosa. Estos pacientes necesitan traslado inmediato al hospital para recibir la atención médica adecuada. Cuando exista alguna duda sobre si el paciente consciente con diabetes va a ser sometido a hipoglucemia sintomática o hiperglucemia sintomática, la mayoría de los protocolos se equivocarán al dar glucosa.
aunque el paciente pueda tener hiperglucemia o cetoacidosis diabética. Sin tratamiento hipoglucemia, resultará en pérdida de conciencia y puede causar rápidamente una pérdida significativa de daño en el cerebro o la muerte. Pérdida significativa de daño en el cerebro o la muerte. La condición de un paciente con hipoglucemia sintomática es mucho más crítico. A ver, miremos una cosa. Hipoglucemia sintomática es una hipoglucemia grave que produce cambios en el estado mental. Es mucho más crítico y tiene muchas más probabilidades de causar problemas permanentes que la condición de un paciente con hiperglucemia o cetoacidosis diabética. Además, la cantidad de azúcar que normalmente se le administra a un paciente con hipoglucemia sintomática es poco probable que haga que un paciente con cetoacidosis diabética significativamente peor. Cuando en duda, debe consultar al control médico. Cuando tenga duda, debe consultar al control médico. Palabras de sabiduría. La glucosa intranasal ya está disponible para su uso en algunas zonas del país para tratar síntomas de hipoglucemia. Esto tiene ventaja de no requerir inyección y aún así lograr una rápida absorción incluso en pacientes con niveles de conciencia normalmente disminuidos. Tenga esto en cuenta que el medicamento y comprender los protocolos locales con respecto a su uso e indicaciones. Consejos de seguridad: antes de administrar un medicamento a un paciente con tabletas de glucosa, cualquier cosa para comer, con diabetes, cualquier cosa, pero instantáneo. A ver, antes de administrar un medicamento a un paciente consciente con tabletas en glucosa, dice así: cualquier cosa para comer o beber o glucosa instantánea. Debería decir o administre. Debe asegurarse de que no haya peligro de aspiración como regla general. Si los pacientes pueden levantar la taza y rociar el líquido de la glucosa en sus propias bocas, lo más probable es que no haya peligro de broncoaspiración. Obsérvelos con atención. Determinar si el nivel de glucosa en la sangre es demasiado alto. Vean, va a tocar aplicarme, espero que lo haya traído, el inhalador. Bueno, este inhalador, ya saben, cuando lo vayan a usar, por ejemplo ¿sí? Recuerden que tienen que mirar esto, las fechas de vencimiento, ¿sí? En este caso, se vence en noviembre del 2026, ¿sí? Ven. Si lo ven abajo, la parte de abajo, noviembre del 2026. Entonces, recuerden que para aplicar esto tienen que agitarlo bien para que las moléculas del medicamento se esparzan. Además, no se les olviden que este es un medicamento que deben agitar y asimismo aplicar el paciente por vía oral. Para eso tenemos el cosito, lo introducimos y cuando ya esté bien introducido, ¿sí?, lo vamos a hacer dos disparos, pero no al mismo tiempo, sino que cuando haga el primero, sugieran a la persona que mantenga por 1 o 2 segundos la respiración y ahí sí respire normal y nuevamente lo haga con el segundo. Esto es síntoma mío del asma por el polen.
que exhale y al inhalar hacen el puff, ¿sí? Entonces, nuevamente. Es por esa razón que tienen que hacerse el segundo. Bueno, ahí tratamiento rápido de emergencias. Ok, para determinar, bueno, me siento un poco mejor. Recuerde que esto, al ser un primo de la noradrenalina, lo que va a hacer es dilatar los bronquios y me va a hacer, no tengo mi reloj para contabilizar, pero ya empiezo a sentir como mi presión arterial subió. A ver si la puedo mirar. ¿No hay un reloj? Como en 84, como en 84. No está mal, pero está alto porque estoy en reposo. Pero esto es a razón del coso ese. Ok, entonces, determinar si los niveles de glucosa en la sangre son demasiado altos o demasiado bajos en un paciente puede ser difícil de determinar. A quien se le diagnostica diabetes cuando los signos y síntomas son confusos, no hay una forma de realizar una prueba de sangre con el valor de glucosa. En estas situaciones, realiza una evaluación exhaustiva y contacta al hospital para que le ayuden a identificar los signos y síntomas. El hospital debe ser un recurso para ayudarle a resolver problemas y brindarle orientación sobre cómo... Dejé el agua en el carro. De cómo tratar a su paciente. Consejos de seguridad. Manejo de problemas relacionados con la diabetes y estado mental alterado representa un riesgo mínimo para usted porque la exposición en el acceso a los fluidos corporales suele ser muy limitado. Sin embargo, algunos pacientes pueden mostrarse confusos e incluso agresivos. En ocasiones, siga las precauciones estándar como lo haría con cualquier otro paciente. Utilice siempre guantes, mascarilla y protección ocular adecuada y lávese bien las manos después de obtener y analizar una muestra de sangre o entrar en contacto con cualquiera de las secreciones de las vías respiratorias. La comunicación con el personal del hospital es importante para la continuidad de la atención, eso sí es verdad. El personal del hospital debe estar informado sobre el historial del paciente, una situación actual, los resultados de su evaluación y sus intervenciones con sus resultados. Documente claramente los hallazgos de su evaluación, ya que representan la base de su tratamiento. Los pacientes que rechazan el transporte porque sus síntomas mejoran después de tomar glucosa oral puede requerir un análisis aún más exhaustivo y una documentación del paciente que reciben el tratamiento en el campo para hipoglucemia. Son en gran riesgo de desarrollar hipoglucemia sintomática. En el futuro cercano se les debe disuadir firmemente de rechazar un tratamiento adicional o el traslado al hospital. Muchas formas de acción prolongada de insulina y en la mayoría
los medicamentos orales para la diabetes permanecen en el torrente sanguíneo mucho más tiempo que la glucosa. Se utiliza para tratar en estos pacientes. Siga los protocolos locales para pacientes que rechazan el tratamiento o el transporte. Poblaciones especiales. Es posible que se recuerde con un paciente mayor con diabetes no diagnosticada. Es probable que el paciente informe que no se ha sentido bien durante un tiempo, pero que no ha consultado a un médico. Un paciente con diabetes no diagnosticada o uno que en la negación o ignorancia o ignora el consejo de su médico puede llamar al 911. Cuando los signos y síntomas se vuelven pronunciados, las heridas que no cicatrizan, que pueden provocar infección, ceguera o insuficiencia renal, infarto del miocardio atípico, silencioso o infarto, presentación y otras complicaciones se asocian con una diabetes mal controlada o no controlada de larga duración. Como un técnico en emergencias médicas, quizás sea el primero en reconocer y sugerir tratamiento médico a un paciente mayor. Es importante que reconozca los signos y síntomas de la diabetes. Inteligencia callejera. Así como usted está aprendiendo sobre los signos y síntomas de la diabetes, es posible que su paciente no sea consciente de los efectos a largo plazo de la enfermedad. Tome su momento para compartir información con su paciente y la vida de su paciente podrá depender de ello igual algún día. Atención médica emergencia para emergencias diabéticas. Donación o glucosa oral. Hay 3 tipos de glucosa oral: preparaciones disolventes comercialmente. Las más comunes para servicios médicos de emergencia se están disolviendo rápidamente en gel. La segunda preparación viene en una tableta masticable grande. La tercera es la preparación de una formulación líquida de glucosa en gel y actúa para aumentar la presión arterial del paciente en los niveles de glucosa. Si su sistema lo autoriza, debe administrar glucosa en gel a cualquier paciente con un nivel de conciencia disminuido, que tenga antecedentes de diabetes. La única contradicción a la glucosa oral es la incapacidad para tragar. O sea, ya lo había dicho, pero cuando un paciente, el estado mental alterado de un paciente, cuando el paciente tenga un estado mental alterado, no se le debe administrar nada por la boca porque lo puede broncoaspirar y puede ser peor. La única contraindicación de la glucosa oral son la incapacidad para tragar y la pérdida del conocimiento, porque la aspiración o inhalación de la sustancia en la glucosa oral en sí no tiene efectos secundarios si se administra adecuadamente. Sin embargo, el riesgo de aspiración en un paciente que no tiene un reflejo nauseoso o sustancial, un paciente consciente, aunque esté confundido, que realmente no necesita glucosa, no se verá perjudicado por ello. Por lo tanto, no voy en dar glucosa en estas circunstancias. Ok, esperen. Un paciente consciente, aunque esté confundido, que realmente no necesita glucosa, no se verá perjudicado por ello. Por lo tanto, no dude en dar glucosa en estas circunstancias. Y aquí nos muestran la glucosa en gel. A ver. Esa es la glucosa en gel. Asegúrese de usar guantes antes de colocar cualquier cosa en la boca del paciente. Después de confirmar que el paciente está consciente, puede tragar y haber obtenido una orden en línea o fuera de línea. Abra la bolsa de glucosa y ya sea el EMT o el paciente puede apretar la glucosa en la boca, ya sea debajo de la lengua o en el espacio bucal, y luego tragar. Como un EMT ya sabe la importancia de la revaloración. El paciente con diabetes que
experimenta un estado mental alterado, que trates con una glucosa, el producto es uno de los pacientes más importantes que deben reevaluarse con frecuencia, o sea, cada 5 minutos, me imagino, porque es un paciente, no es un paciente, es un paciente crítico, porque es un paciente crítico, no un paciente normal. Tan pronto como vea la respuesta, aunque evalúe con frecuencia, tan pronto como vea la respuesta a su tratamiento, también puede observar un deterioro. Tenga en cuenta que las vías respiratorias, a dar un medicamento oral, como por ejemplo una glucosa o un producto de la glucosa, no solo por la introducción de algo en la boca, sino también por la regulación resultante que pueda aspirarse, también, siempre que se altere el estado mental de un paciente con medicamentos debe realizar un seguimiento. Por lo tanto, siempre es recomendable facilitar el traslado al siguiente nivel de atención. Inteligencia callejera. Si el estado mental del paciente y los signos vitales y la glucosa en la sangre, el nivel se normalizará después de la administración de glucosa. Anime al paciente a comer una comida o refrigerio que contenga carbohidratos y proteínas, como huevos o un sándwich de mantequilla de cacahuate o de maní. Aunque la glucosa oral es esencial para elevar rápidamente la presión arterial del paciente, los niveles de glucosa en el refrigerio ayudará a prevenir que los niveles de glucosa bajen nuevamente. Palabras de sabiduría. La diabetes es una enfermedad sistemática que afecta a todos los tejidos del cuerpo, especialmente los riñones, ojos, arterias pequeñas y nervios periféricos. Por lo tanto, es probable que lo llamen para tratar a pacientes con diversas complicaciones de la diabetes, como enfermedad del corazón, alteraciones visuales, insuficiencia renal, ataque y úlceras o infecciones de los pies o de los dedos de los pies, excepto por ataque al corazón y stroke. La mayoría de estas no serán emergencias agudas, considerando que la diabetes es un factor de riesgo importante para la enfermedad cardiovascular. Siempre se debe sospechar que los pacientes con diabetes tengan un potencial de ataque al corazón, especialmente en pacientes mayores, incluido cuando no presentan síntomas clásicos como dolor en el pecho y dificultad para respirar. Me da pues. La presentación de la hipoglucemia. El reconocimiento del paciente con hipoglucemia requiere un enfoque intuitivo. Hay muchas presentaciones clásicas y convencionales de hipoglucemia. Sin embargo, cada uno de los estados mentales alterados se identifican las presentaciones de la misma manera. El descubrimiento proviene de un examen rápido que utiliza una lista de posibles condiciones a destacar, lo que conduce a la identificación final de hipoglucemia. Convulsiones. A ver. Ok. Convulsiones. Aunque las convulsiones rara vez ponen en peligro la vida, debes considerarlas muy graves, incluso en pacientes con antecedentes de convulsiones crónicas. Las convulsiones que pueden ser breves o prolongadas suelen estar causadas por infecciones, intoxicaciones por hipoglucemia, trauma o disminución de los niveles de oxígeno, o pueden ser idiopáticas de causa desconocida. En niños pueden ser causadas por fiebre o epilepsia. Aunque las convulsiones breves no son dañinas, pueden iniciar una afección subyacente más peligrosa o potencialmente mortal. Dado que las convulsiones pueden ser consecuencia de una lesión en la cabeza, obviamente, considere un traumatismo como causa en el paciente con diabetes. También debe considerar hipoglucemia.
Pero si el paciente ha perdido la conciencia, si se cae, pues ahí sí yo tengo que considerar un traumatismo en la cabeza. No, porque sí. Pues obviamente si ha convulsionado, pues obviamente no va a convulsionar de pie, pues es lo más lógico, va a convulsionar en el suelo, pero pues, a ver, bueno. En la atención médica de emergencia las incautaciones incluye garantizar que las vías respiratorias estén despejadas y coloque al paciente de lado. No intente colocar nada en la boca del paciente. Por ejemplo, nada... No, a ver, me perdí. Por ejemplo, un palito de mordida o una vía aérea oral. Asegúrese de tener listo el equipo de succión en caso de que el paciente vomite. Proporcione oxígeno o ventilaciones artificiales. Si el paciente está cianótico o parece respirar adecuadamente y proporcionar transporte rápido. El estado mental alterado. A pesar de que el estado mental alterado a menudo es causado por complicaciones de la diabetes, pero también puede ser causada por una variedad de otras afecciones, incluida la intoxicación, infección de lesión en la cabeza, parte del estado postictal, el periodo posterior a una convulsión, una disminución en la perfusión hacia el cerebro. En diabetes en estado mental alterado puede ser causado por hipoglucemia y por cetoacidosis. El mnemónico de AEIOU TIPS, ¿sí? Sí, AEIOU TIPS se recuerda fácilmente y cubre una multitud de condiciones que pueden llevar el estado mental alterado. Por lo tanto, muchas de las condiciones cubiertas por el mnemónico pueden confundirse, lo que resulta en el diagnóstico erróneo cuando la sangre del paciente y la glucosa no se evalúa. El AEIOU TIPS representa las siguientes acciones. Entonces, dice A, que es alcohol; E, que es epilepsia endocrina o en electrolitos, ¿sí? Sí. La E de insulina, la O de opiáceos u otras drogas, la U de uremia, que es insuficiencia renal, la T de trauma o temperatura, la I de infección, la infección, la P de envenenamiento y causas psicógenas, o sea, psicológicas, y la S, que es por shock, ataque, convulsión, lesión ocupante del estado, la hemorragia o hemorragia subcutánea. La mayoría de los elementos de la lista anterior pueden estar asociados con causa de hipoglucemia. Un paciente podría tener una convulsión debido a la hipoglucemia. Un paciente con un estado mental alterado después de una sobredosis de heroína también podría ser hipoglucémico. Recuerde considerar las emergencias diabéticas en pacientes que presentan cualquiera de estas emergencias que pueden alterar o deprimir el estado mental. Recuerde también que los pacientes que presentan un trauma y están conscientes pueden haber perdido el conocimiento como resultado de una hipotensión de nivel de glucosa y secundariamente resultó herido. Siempre sospeche y verifique si hay niveles bajos de presión arterial en la glucosa, dice por glucosa, en un paciente con un estado mental alterado. Comenzar la atención médica en emergencias en un estado mental alterado, asegurándose de que las vías respiratorias estén claras, esté preparado para proporcionar ventilación artificial y succión en caso de que el paciente vomite. Se deberá proporcionar un transporte rápido. El diagnóstico erróneo de disfunción neurológica.
Diagnóstico erróneo. Wow. Ocasionalmente los pacientes con hipoglucemia o hiperglucemia se cree que están intoxicados, especialmente si su condición ha causado un accidente automovilístico u otro incidente. Confinado por la policía en una comisaría, un paciente con diabetes está en riesgo. En tales situaciones, una emergencia sería dice así: una emergencia, una pulsera, o debería tener una pulsera de emergencia, collar o tarjeta de identificación médica. Puede ayudar a salvar la vida del paciente, a menudo solo con una prueba de sangre. La glucosa, prueba realizada en el lugar o en el departamento de emergencia, identificará el problema real. En muchos servicios médicos de emergencia se le capacitará y se le permitirá realizar análisis de sangre de glucosa, pruebas en el lugar de los hechos. En cualquier caso, hasta que se demuestre lo contrario, siempre debe sospechar de hipoglucemia en cualquier paciente con un estado mental alterado. Ciertamente la diabetes y el alcoholismo pueden coexistir en un paciente. Debes estar alerta a la similitud en síntomas de intoxicación alcohólica aguda y emergencias diabéticas. Asimismo, la hipoglucemia y una lesión en la cabeza pueden coexistir, y debes apreciar el potencial de hipoglucemia incluso cuando la lesión en la cabeza es evidente. Inteligencia callejera. No juzgues un libro por cubrir lo que puede parecer un paciente bajo la influencia del alcohol. Puede ser un paciente con hipoglucemia. Sea un defensor del paciente y verifique el nivel de glucosa antes de emitir un juicio. La relación con las vías respiratorias y la gestión de la relación de las vías respiratorias. Pacientes con un estado mental alterado, particularmente aquellos que son difíciles de despertar, pueden no tener un reflejo nauseoso. Cuando el reflejo nauseoso no funciona, los pacientes no pueden expulsar materiales extraños en sus bocas, obviamente, incluido el vómito. Sus lenguas a menudo se relajan y obstruirán las vías respiratorias. Por lo tanto, debe vigilar cuidadosamente las vías respiratorias. En pacientes con hiperglucemia, hipoglucemia o una complicación relacionada con la diabetes, como un ataque o una convulsión, coloque al paciente en una posición reclinada lateral y asegúrese de que la succión esté fácil y disponible. Ok. Y aquí ya siguen las emergencias hematológicas: anatomía y fisiología, la fisiopatología, y de ahí para abajo. Pues eso lo vamos a dejar para mañana, muchachos, porque está bastante. Para que podamos hacer, a ver cuánto falta para esto. Bueno, falta un poco. A ver si terminamos mañana mismo. Bueno, muchachos, que pasen una buena noche y gracias por estar conectados.